bendiga grandemente. Bienvenidos a todos los que están del otro lado en este programa semanal Mesa de Tres, Tiempos de Reflexión. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Juan? ¿Gonzalo? ¿Está bien? ¿Cómo andan, chicos? Uy, te enganchamos justo. Bueno, saludamos a todos los que están del otro lado. Ya les pedimos que nos vayan dando su reporte, que están ahí. Manden un saludito, manden un like, manden un corazoncito, algo manden para saber que ustedes están del otro lado. Queremos saludarlos, queremos... ¿Cómo? ¿Qué está? Se escucha bien. Ah, pues muy bien. ¿Me están diciendo del otro lado? Estamos en vivo, por eso. Si se escucha bien, muy bien. Que Dios te bendiga. Díganos si se ve bien, si se escucha bien, si estamos bien peinados, si estamos bien producidos, bueno, todo, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que nos va a tocar el poder dar un poco nuestro testimonio, ¿no es, Gonzalo? Sí. Otra vez. Hoy vamos a hablar de qué es una vida sin Dios. ¿Cómo Sí. tomar un té sin que te interrumpa? Sin que te interrumpan, pobre Gonzalo. Bueno, vamos a hablar no de eso, vamos a hablar de cómo es nuestra ¿Cómo es vida una vida sin sin Dios? Dios. O cómo es nuestra vida sin Dios. y cómo es nuestra vida sin Dios, Diego. Y sin un desastre. Un desastre. Así que sí, vamos a contar un poquito los testimonios, si permite el tiempo, y bueno, vamos a reflexionar en la palabra. Así que le estamos pidiendo que los que se están enganchando, podríamos decir, que bueno, que manden saludos, que manden inquietudes, y seguramente más de uno va a opinar cómo fue su vida sin Dios. Tal Así cual. que le damos la bienvenida. Sí, es muy importante de que nos den también, si quieren preguntarnos algo en particular, si quieren preguntarnos de, no sé, algo específico de nosotros con respecto a nuestra vida sin Dios y nuestra vida hoy con Dios, estaría bueno. Pueden preguntarnos si nos casamos siendo creyentes o no, si tuvimos hijos siendo creyentes o no, si no sé, conocimos a nuestra esposa estando en la iglesia o no. Bueno, todo eso nos pueden preguntar para aquellos que no nos conocen personalmente. Los que ya nos conocen ya algo saben, pero los que no nos conocen, hoy es un momento también de contarles desde el fondo de nuestro corazón esos testimonios que hemos tenido a lo largo de estos años. Y a ver, Gonza, con respecto a nuestra vida sin Dios, ¿qué dice un poco la Biblia con respecto a esto? Bueno, la Biblia, por ejemplo, dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, antes de nosotros conocer a Cristo, estábamos muertos. O sea, no estábamos enfermos, estábamos muertos. Y la palabra, muerto en sentido no físicamente, ¿no? Pero espiritualmente muerto. Entonces era algo que Dios tenía que hacer, una obra sobrenatural que solamente Dios la puede hacer. O sea, no la puede hacer ni ningún psicólogo, porque los que no conocen a Dios, ¿no? Por ahí se refugian en esas cosas cuando las cosas van mal, ¿no? En psicología y otras cosas de que hablamos, en brujería, ¿no? Y en hechicería y en todas esas cosas. Pero la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, no hay una persona... Vieron que a veces dicen, no, pero fulano es tan bueno, es una persona tan buena que solamente le falta Dios en su vida. No, la realidad es que nosotros somos personas malas que de vez en cuando hacemos cosas buenas. No somos personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas. O sea, es todo lo contrario. Por más buena que parezca la persona, entre comillas, ¿no? Ante los ojos de Dios es totalmente contrario. Sí, había dos personas que no me acuerdo, una decía en su tiempo que la persona nace buena, pero la sociedad lo corrompe a lo malo. Y la otra persona, después de muchos años, decía que no, que la persona es mala, pero es buena cuando le conviene. Ahora, ¿qué sería? ¿Saben que las dos cosas? Yo estuve, cuando dijimos que íbamos a hablar de este tema, y me puse a leer un poco, me acordé de un libro que había leído hace no mucho, que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Es de C.S. Lewis, el que hizo las crónicas de Narnia. Y me puse a leer otra vez porque
me había olvidado algunas cosas, pero está interesante. Se trata como de un demonio que le enseña a otro demonio de menos experiencia cómo tratar con las personas. Y él le enseña, y por ejemplo en una parte le dice, vos cuando, por ejemplo, nosotros hace siglos, le dice él, vinimos trabajando con las personas y nosotros pusimos algo dentro de ellos que vos no te tenés que preocupar por estas cosas, le dice, porque nosotros a través de la revista, a través de la televisión, empezamos a inculcar dentro de las personas cosas que ellos ya lo llevan como natural, como que en la sociedad, en las escuelas, ¿no? Él le dice, empezamos a trabajar en ellos y ellos ya eso lo tienen como que es normal. En eso no te tenés que preocupar. Está muy bueno el libro, no es muy largo, tiene creo que 35 páginas. Tiene creo que 6.000 páginas. No, es muy cortito. Y son creo que 7, 8 cartas que le escribe, pero habla como... Nosotros hablamos de Satanás, bueno, él le dice, porque el enemigo, hablando de Dios, le habla, ¿no? Y le habla todo así, con todas las cosas que ellos van trabajando en el ser humano y con todas las cosas que ellos a través de los siglos ya inculcaron en el ser humano y que las tienen como que son cosas buenas, digamos. Ahora, qué importante es saber de que nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros, el pecado nos separa de Dios, lo que es algo que conocemos, pero la decisión, o sea, dentro de la voluntad de Dios es que nosotros estemos con Él, pero es nuestra voluntad la que tiene que ser activada para volver a estar con Dios, porque, a ver, a veces uno dice, no, Dios no me escucha, no, Dios siempre nos escucha, no, Dios no conoce mi pedido, sí que lo conoce. Lo que pasa es que nosotros no sabemos que hay un Dios que está pendiente de nosotros, y es ahí donde viene la gran confusión. Y creemos que Dios es malo porque nos va mal, o porque tenemos un día malo, o porque tuvimos un mal año, o porque tuvimos un problema familiar, y en realidad Dios no tiene relación con esas cosas que a veces nos pasan, sino que son decisiones que nosotros mismos tomamos y nos alejamos de Él. Dice, sí, Diego. Dice la Biblia que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es uno de mis versículos preferidos. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, para vos entrar a algún círculo de amistad o social, vos decís, bueno, todos tienen piercing, yo también me hago. Todos tienen tatuajes, yo también me hago. Y en Cristo no importa cómo venimos. O sea, venimos hundidos en el pecado, venimos mal, con problemas, y Dios nos ama y nos amó antes de que nosotros seamos creyentes. Él, sabiendo que éramos pecadores, Él murió igual por nosotros. ¿Y cómo era nuestra vida? A ver, para que voy a saludar a las personas que ya se están conectando. Celia Franco dice hola, bendiciones. Florencia Oliva, Dios te bendiga, se escucha perfecto. Yolanda Segura también dice hola, bendiciones. Y Sara nos está mirando, bueno, ahí se están conectando y nos están apareciendo. Si ya estás viéndonos, déjanos un mensaje y nos gustaría que nos des un comentario con respecto a este tema. ¿Cómo era tu vida sin Dios? ¿O cómo es tu vida hoy? Tal vez decir, no sé, yo nunca fui ni a la iglesia o nunca fui a Dios, nunca me acerqué a Dios y hoy mi vida está de tal manera. Bueno, me gustaría que nos dejen el comentario porque podemos interactuar un poco y podemos contarles un poco nuestras experiencias. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de la vida sin Dios, podemos decir que me hace acordar en el Edén, cuando el primer hombre pecó, ¿no? El hombre y la mujer, obviamente. Y estar en una vida sin Dios es un pecado no tratado, no hubo una solución. Y si una vida sin Dios, aunque en el Edén pasó al revés, ellos estaban con Dios, y ellos pecan, claro, alejándose de Dios, en realidad pecan y después se alejan de Dios. Claro. Pero ahí empieza todo el desastre. Y sí. Porque si ahí vemos un primer Dios relacionándose con el hombre,
Adán y Eva pecan y ahí vemos el principio del desastre, después vemos el diluvio, después vemos cómo en la Torre de Babel, después vemos más adelante cómo desobedecían a Dios, después Dios levantaba un hombre, después él iba en contra de él, después vemos la ciudad prendida a fuego, que cayó fuego y azufre, creo, porque desobedecían a Dios, no honraban a Dios. Bueno, esa vida es una vida sin Dios. Quizá hoy no vemos las plagas, pero seguramente que personalmente tenemos situaciones fuera de Dios. Sí, no, ¿sí? tal cual. Cuando hablamos del pecado, yo creo que hablamos una vida sin Dios, hablamos del pecado. Fíjate que Adán y Eva estaban todos muy bien y aun cuando vino la hora del juicio que Dios les dijo que hicieron, ellos hasta en ellos echaban la culpa. No hubo una unidad. Así que a mí me late que una familia sin Dios y debe haber desunidad. Adán y Eva dijeron, no, la mujer que me diste. Tal cual. Se descartaron ahí de una. Así que no sé, ahí... Sí. Claro, es que lo que decía antes, no hay una persona buena que de vez en cuando hace cosas malas, sino que delante de Dios o dentro de la mirada de Dios es al revés. Si no estás en Dios, por más bueno que sea, cometés pecado todos los días. Claro. Y al no tener a Dios, no tenés con quién arrepentirte, digamos. Está bien decir que nadie va al cielo por ser bueno. No. Y nadie va al cielo por saber mucho, sino que todos vamos al No Señor. es por méritos, no es Claro, por méritos. es por la obra de la fe en Cristo Jesús, es lo que venía diciendo Gonzalo. Vos sabés que es muy interesante lo que decís, Diego, del tema del Edén, porque en realidad ahí ellos estaban con Dios. Claro. Pero, ¿qué es lo que en muchas oportunidades nos termina separando de Dios? La desobediencia. La decisión propia. Claro, hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo. Escuchar voces contrarias a la voz de Dios que te presentan un camino que es como una segunda opción. A mí me llegó un fax. Ahí vienen los fax, ya empiezan los fax. Como una segunda opción que vos decís, bueno, justamente la serpiente le dijo en el Edén, no, pero si ustedes comen de esto van a ser como Dios y se va a abrir, o sea, empezó a darles todo un panorama, algo que Dios no les había dicho. Lo único que Dios le dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos de ese. ¿Y a cuál fueron? A ese. Y nosotros nos pasa, vamos a ser sinceros, en nuestra vida sin Dios es una vida de rebeldía. Porque a veces asociamos a la vida sin Dios de que estábamos todos sufriendo, no tenemos más problemas. No, pero por eso hay personas que por ahí no sufren físicamente, no sufren económicamente, no tienen, o sea, problemas, digamos, en la sociedad, pero al estar sin Dios, y me hacía acordar, bueno, lo que le estaba diciendo del libro este que estaba leyendo, en una parte decía cómo el demonio le contaba a que no tenía tanta experiencia, le contaba, se ve en una carta y le dice, qué bueno lo que me contás, cómo vos tenés que inculcar en su mamá esa ignorancia que tiene para que ellos se sigan peleando y se sigan distanciando. Entonces es algo que nosotros por ahí vemos como que, no sé, bueno, me enojé y le dije tal cosa y bueno, yo me quedo en mi postura. Y él le decía que como que en un momento estaba él leyendo un libro y él le dice, y el enemigo, hablando de Dios, estaba ahí al lado todo el tiempo. Claro. Entonces cuando salió de la biblioteca le dice, yo le hice ver una revista que cuando pasaba por ahí y un colectivo y ya todo lo que él había pensado se le fue y le hice pensar y le hice ver otra cosa, decía, ¿no? Y es que todo el tiempo es así. Si nosotros entendemos lo que dice la Biblia, por eso el hombre cuando no tiene a Dios y no sabe lo que dice la Biblia, va a hacer lo que por su naturaleza, sin Dios, hace todo el mundo. Claro. Pero cuando tenemos a Dios, nosotros nos esforzamos por hacer lo que Dios nos manda, para ser cada vez más parecido a Cristo. Claro, bien, eso es lo que iba a decir. Hay gente que
que de repente piensa, o no lo piensa tampoco, de que está amigable con Dios. Digamos, esperan una cierta fecha y dicen, bueno, piensan que es cada tanto ese Dios, todavía tienen ese Dios lejano que haciendo algunos ritos o algunos sacrificios humanos, no estoy hablando de matar a nadie, un ejemplo, de caminar tantos kilómetros, o negarse, o hay gente que se niega aún a tener un matrimonio, creen que están amigables con Dios, y quizás lo primero hay que entender es que nosotros no sabíamos que estábamos enemigos de Dios. ¿Qué nos pasó a nosotros para saber que estamos enemigos de Dios? Tuvo que venir alguien, nos tuvo que hablar de la palabra y confrontar nuestro ser para saber que estábamos no amigables con Dios. Y ahí podemos deducir una vida con Dios y una antes de Dios. ¿Y cuándo la deducimos? Cuando lo conocimos a Dios. Claro, Porque sin conocer no es que decíamos, uy, estoy perdido, no conozco a Dios. Por eso es importante que nosotros los cristianos, predicamos, porque hay gente que todavía no está amigable con Dios, está todo mal con Dios. O sea, sienten estarlo, pero en realidad no lo están. Claro, quizás ni lo piensan. Acá tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se enfrenta una enfermedad o una pérdida o un problema familiar o falta de trabajo sin Dios? Y con Dios, o dar otros ejemplos, ¿no? Digamos, es sin Dios y con Dios. Con Dios sabemos, es que confiar y esperar. Tal cual. Esperar su voluntad. Y esperar su voluntad, y mientras tanto, sugerencias siempre hay que ir viendo. El Señor dijo, ¿no? Una vez le dijo que saben cuándo va a venir la tormenta o cuándo va a venir el verano. Claro. Y bueno, nosotros también sabemos cuando de repente en estos tiempos tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendibles. Tenemos que empezar a renovar. Hay un pastor de Moreno que dice que nosotros tenemos que reinventarnos cada rato. Me gusta esa palabra que él usa, se la habrá dicho otro pastor. Pero dice, nos tenemos que reinventar, no de ser otro pensamiento, sino decir, bueno, esto me puede generar plata, esto me puede quitar plata, entonces de una manera. Eso es cuidar. Pero Bueno, eso no encontrar trabajo. Pero sí. cuando afrontamos una pérdida, una enfermedad sin Dios, sí debe ser bastante... El tema es que complicado. nosotros, ponele en el caso personal, a nosotros nos pasaba algo antes, por lo menos voy a hablar de mí, seguramente a ustedes les pasaba algo similar, y yo sentía que se me venía el mundo abajo. Qué sé yo, no sé, me acuerdo, una de las cosas que más me dolió en mi vida sin Dios fue cuando me echaron de una multinacional muy conocida acá en Argentina, una fábrica de automotores. Me acuerdo que, claro, yo ya había armado como mi vida ideal, digamos. Estoy trabajando acá, gano muy bien, tengo proyectos en mi vida. Y un día voy, me dio en rojo y yo me sentí re rechazado. Y sentí, literalmente, tenía creo que 20 años menos, ¿no? 19 años. Y sentí que se me había venido el mundo abajo. Me acuerdo que me metí, hice un lío, me tuvieron que sacar con seguridad, o sea, no había ninguna manera que podía calmar, aceptar eso. Y me acuerdo que estuve muy mal mucho tiempo. Después conocí al Señor, creo que al poco tiempo conocí y ya después me olvidé, o sea, recién ahora me acordé que estábamos hablando de este tema, pero, o sea, Dios cambió en ese momento, sanó mi corazón. Y hoy, con Dios, hemos vivido situaciones muchísimo más críticas. Y es como que hay una paz dentro del corazón, que la paz no tiene relación con ausencia de problemas. Si vos buscás la palabra paz en el diccionario, es ausencia de guerra. Pero la paz que habla la Biblia no tiene relación con si hay o no hay, sino es tranquilidad aún en medio de las dificultades. Claro. O sea, es una paz que sobrepasa, por eso Jesús dijo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque los seres humanos asocian la paz cuando no hay problema. Pero la paz de Dios está en medio de los problemas. Es la tranquilidad aún en medio de las dificultades. Algo con respecto a esa pregunta, digo también, de que una de las cosas, bueno, dije la paz, y otra de las cosas es saber de que Dios está en control. De que si nosotros tenemos una relación con Dios, sabemos que a Dios no se le escapa nuestra situación. Igual vamos a otra realidad, porque hoy, hasta que no lo Sí, hoy podemos hablar acá y nos pueden dar una mala noticia al salir.
Tal cual. Vamos a hablar de lo que vos decís, yo lo entiendo y yo creo que lo entienden también. Pero podemos salir y nos pueden dar una mala noticia, sea verdad o no. Tal O cual. cuántas veces nos dieron malas noticias que no eran. Y nos Sí. fuimos preocupados hasta el lugar. Te pueden decir, se te está incendiando la casa, Gonza. Claro. Y vos no estarías acá. Algo vas a tener que hacer. Alguien va a tener que salir corriendo o algún llamado vas a hacer. ¿Por qué? Está bien la paz, pero nosotros tenemos algunos procesos en la pérdida o en la enfermedad. Mucha gente se contagió del COVID Tal cual. y mucha gente sufrió distinto, ¿no? Gracias a Dios que no sé si tuvimos o no tuvimos, pero bueno, no tuvimos síntomas, pero la gente tiene que pasar ese proceso. De eso me quiero imaginar, de eso queremos hablar. Del proceso ese, que vos de repente tenés tu bolsita de oro y aguantás 2 o 3 meses, o el fondo de desempleo, y cuando no, o cuando de repente tenés otros gastos, digamos que no estoy hablando de algo que vos decís, bueno, porque si no parecía un Dios caprichoso, te saca este y te pone otro, no. No, Las cosas no. pueden pasar. Tal cual. Y tomo lo que dice Juan, el tema de la paz, de poder abordar la paz en el momento de guerra. Pero la guerra está. Obvio, La- ¿no? Tal cual. el hambre está, el desencuentro con esa persona que quizás que partió. Lo que digo es que tenemos que estar, tenemos que pasar, esa es la realidad. No hay otra, porque si nosotros en la pregunta diríamos, ¿y cómo hacemos para los que están, que se queden sin trabajo, una pérdida con Dios y sin Dios? No, lo importante es que te perdés vos sin Dios. Claro, Una es vida que, eterna. es que uno por ahí puede contar lo que le pasó a uno, pero cuando le pasa a otra persona, por ahí lo toma de otra manera y es una experiencia Wow. distinta. Totalmente. Porque, no sé, nosotros podemos decir, la pasamos sin trabajo y nos dolió porque teníamos hijos chiquitos y no podíamos darle lo que necesitaban quizás, pero siempre Dios nos ayudó y siempre confiamos en Dios. Ahora, el tema está cuando no conoces a Dios, te desesperás y es lo que Claro. estaba leyendo acá, que dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, es cuando el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nuestra vida. Y hablando de esto, quiero decirle que es un poco de lo que voy a hablar mañana. Bien. Pero el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nuestra vida. Va a tener que mirar la prédica en el Ejército Sí. de los Andes. Claro. Exactamente. Después ponemos el link. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nuestra vida antes de que nosotros conozcamos a Dios. Bien. No es que en el momento que nosotros, como decimos, recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahí no, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Y hablando por ahí de experiencias personales, es lo que vivimos nosotros cuando antes de conocer al Señor, y que por ahí vivíamos de una manera como vive el mundo, y teníamos una hija chiquita y estábamos a punto de separarnos y el Espíritu Santo ya empezó a obrar y había personas de la iglesia que nos dijeron, nosotros empezamos a ver cómo ustedes, antes de venir a la iglesia, antes de que pase todo lo que le pasó, cómo Dios ya estaba obrando en su vida. Claro. Y eso solamente lo hace Él. Por eso yo decía la otra vez que es bueno que el Espíritu Santo esté hoy entre nosotros, porque como dije la otra vez, si hubiésemos vivido en la época de Cristo, quizás no lo hubiésemos visto, o hubiésemos tenido que viajar mucho, pero el Espíritu Santo puede estar en todos lados todo el tiempo. Y el cuerpo físico de Cristo solamente estaba en un solo lugar. Totalmente. Tal Bueno, cual. entonces podemos decir de que Dios nos ama, porque Dios ya nos eligió, etcétera. Gloria a Dios. Y también, no es que uno, si no toma una decisión sin Dios, yo puedo arriesgar a decir de que Dios nos cuida, como decía Gonzalo, y aún en las buenas cosas que nos pasan, Dios está, por más que nosotros no le estemos Tal cual. dando el primer lugar a Él. Tal cual, sí. Así que se pasa igual. Quizás muchos dicen, bueno, yo no tengo Dios, no necesito, a mí Dios no me dio nada. No hablamos la otra vez. Y quizás Dios le da salud y lo está cuidando. Tal cual. Porque se puede aún resbalar con una cáscara de banana y se mata, ¿no?
y es una desgracia para él y sus hijos. Claro, pero esa es la gracia común de Dios para todos, que dice que hace salir el sol sobre justos e Exacto, injustos. totalmente. Y después, bueno, ahí se contesta la segunda pregunta, ¿qué pasa en el sentido espiritual al no tener a Cristo? Bueno, están los que disciernen o no, pero la gracia está sobre ellos. Dice, ¿qué importancia tiene la gente de la iglesia en el camino nuevo de los nuevos creyentes? ¿Qué importancia tiene la gente de la iglesia en el camino de los nuevos creyentes? ¿O qué función Diego, cumple? escúchame, antes de ir a eso, algo del tema espiritual, algo muy importante que no lo podemos pasar, de que si nosotros estamos sin Dios, nuestra vida espiritual, bueno, obviamente que estamos a la deriva de lo que hayamos aprendido a lo largo de nuestra vida, y que lo que puede generar en nosotros es acostumbrarnos a vivir así y creer que somos excelentes creyentes, pero en realidad no tenemos ningún tipo de relación con Dios, que ese en el peor de los casos también nos puede pasar aún siendo cristianos, ¿no? Si nosotros no tenemos una relación real con Dios, con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, como decía Gonzalo, porque dice la Biblia que a veces podemos perder aún la sensibilidad, sensibilidad en el sentido de no darnos cuenta. Hay personas que no se dan cuenta que hacer tal cosa está mal. Claro. O sea, lo llaman bueno, y lo conocemos, una de las frases muy conocidas que en este tiempo a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Bueno, la Biblia dice que el hombre no toma su camino, pero su final es camino de muerte. Sí, sí. Así que no hay... Si bien el hombre es gris, en la palabra no hay grises. Claro. Lo que dice Dios no hay grises. Pero nosotros sí somos Pero nosotros somos grises y Él ama a nuestros grises por medio de Cristo que no es gris, Claro. que es negro o blanco. Digamos. Como que nos da una lavadita de cara, nos pinta. Exactamente, digamos, si no tendría que ver, nosotros quedamos fulminados. Claro. Pero esa es la gracia. Que hoy podemos disfrutar la gracia también. Y lo bueno que podemos entender la gracia. Sí. ¿No? Y eso es inexplicable, pero sí la entendemos de que la gracia está en nosotros. Estamos hablando del tema de que es una vida sin Dios, ¿no? Así que eso es lo que, para lo que recién se están conectando. Vos sabés que con lo que decide entender la gracia, porque hoy podemos vivir libres, pero no hacer de nuestra vida un libertinaje. No. Porque vos decís, bueno, Dios ya perdonó todo, listo, hago lo que quiero. O peor, decir, como Dios me perdona todo, hago lo que quiero. Entonces... Pero hay consecuencias para todo lo que hacemos. Claro. Ahí está, pero, esa es una de las cosas, que vivir una vida sin Dios trae consecuencias. Y con Dios también. Claro. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que de repente el que conoce a Dios va a recurrir a Dios. El que no conoce a Dios y quiere intentar conocerlo va a correr de Dios. Porque es lo que le pasó a Adán y Eva. Claro. Ellos corrieron porque pareciera que no Tuvieron conocieron miedo. a Dios. Sí. Pero el pecado lo que hizo fue, ellos fueron engañados y el pecado hizo que ellos aún se separaran entre ellos. Porque no es que tampoco inventaron una historia, bueno, vamos a decirle esto a Dios. No, ellos ya no, aún se cubrían de sus pecados. Salió muy natural. Claro, no así Job. Job, por ejemplo, él por mucho tiempo no dijo nada y cuando lo empezaron a acusar dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y nada más. Fue lo más sabio que dijo Job. Que se haga su voluntad, una cosa así. Totalmente, y aún los que creían que estaban en la voluntad de Dios, los amigos, no hablaban de parte de Dios. Claro. Fue tremendo. Es una gran enseñanza de Job. Ahora, miren lo que dice en 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es así como vive la gente. O sea, ellos están ciegos y no hacen una interpretación correcta de lo que fue la cruz. Entonces ellos, ¿por qué? Porque muchos no quieren saber, porque si ellos hacen una interpretación correcta, como la hicimos nosotros en un momento, sabemos que ellos se van a tener que someter a ese Dios, y eso es lo que no quieren. Por eso dice que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. O sea, por eso es tan importante predicar el Evangelio. Vamos a verlo en contratipo. Quiere decir que
El entendimiento está cegado. Vamos a verlo al revés. La luz del Evangelio le quita el velo de que puso el enemigo. Tal cual. Exactamente. Para verlo más simple. Entonces, nosotros al predicar, no es nuestra forma, no es nuestra emoción, sino el predicar la palabra hace que la alumbrez el entendimiento a la otra persona. Y es Dios el que hace la obra. Exactamente. Es así. Así que animar a aquellos que están orando, que están predicando, que Dios le hace a la obra. Mira, yo... Dios te viene buscando de chiquito, seguramente. Seguramente. Yo me acuerdo antes, la abuela de mi hijo, de Diego, tiene 22 años, está en Córdoba, un saludo para Rosa, ella me predicaba, Mira. pero yo no quería saber nada. No, es que en realidad cuando vos empezás a investigar un poco tu vida... Puedo decir, Dios tuviste estuvo ahí. Siempre, claro. Dios estuvo ahí. En situaciones que he pasado quizá de muerte así o peligro, y Dios estuvo, Dios porque estuvo siempre alguien lanzó una palabra. Tal cual. Así que no cae vacío. Ahora vos fíjate, al predicar el Evangelio enviamos luz, y es luz que te permite ver con claridad a Dios. Ahora vos fíjate que las religiones del mundo no permiten que vos interpretes la Escritura como la podemos interpretar nosotros, y directamente no te dice, bueno, investiga a ver cómo lo haces. No, te dicen, no lo practiques. ¿Por qué? Porque si vos te encontrás con la verdad, por ejemplo, vos le preguntás a alguien del pueblo judío, de la comunidad judía, ellos no van a identificar la diferencia entre evangélico y católico, ponele. Son todos católicos, ¿me entendés? Claro. Para ellos. Porque ellos no les permiten conocer al Dios de la Biblia, porque le dicen, no, ustedes no lo lean, pero si un judío, por ejemplo, lee el libro el Evangelio de Mateo, se da cuenta que su genealogía está ahí. Y muchas de las conversiones poderosísimas de judíos mesiánicos empiezan de judíos leyendo el libro de Mateo y diciendo, ¿cómo puede ser que este libro hable de mi familia? Habla de mi familia, habla de mis antepasados, habla de mi historia. Y cuando empiezan a leer se quedan admirados de que esto es la palabra de Dios. Y se empiezan a enamorar de un libro que ellos estudiaban, más o menos, pero ahora lo pueden vivir y experimentarlo desde primera persona. Claro, aún hay un libro que ellos tienen donde está, no es la Torah, No, la Tanakh. ahí. Y ahí está aún la muerte de Cristo. Uh-huh. Y ellos lo tienen ahí. Y es como decía Juan, cuando Documentado. empiezan a leer el Nuevo Testamento, se les cae el velo de los ojos y pueden reconocer a Cristo. Pero es como decíamos antes, es el Espíritu Santo el que está haciendo la El obra. poder del Espíritu Santo. El poder de la palabra y el Sí, Espíritu sí. Santo alineado a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Tal cual. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta? Mari? No sé, yo acá Creo que sí, hay una. A ver. Se me quedó con el Yo acá- entendimiento el celular. Entenebrecido. Ahí está Cecilia Corbalán. Bueno, Cecilia, estamos haciendo este programa porque nos tiraste el tema y lo estamos haciendo. Así que bienvenida al programa de hoy. Dice, me siento muy triste porque no puedo salir adelante. Oro para que nada pase con mis hijos, pero tengo miedo. ¿Por qué será? Y bueno, es que en realidad creo que es el sentimiento de muchas personas en este tiempo. Yo con todas las personas que hablo a lo largo de estos días, es temor de cómo vamos a salir adelante, pero bueno, es importante escuchar lo que Dios dice, ¿no? Porque tal vez vos empezás a ver la noticia, a veces lees el diario, que está muy bien, está perfecto, informarse, pero ¿qué es lo que Dios habla? ¿Qué es lo que Dios habla para nosotros en este tiempo? La palabra más importante es la de Dios, obviamente. Y a veces los contextos pueden ser bastante críticos, pero Dios siempre tiene algo nuevo, una palabra para nosotros. Una palabra que no queda solo como una frase motivacional, sino una palabra que tiene efecto y poder en nuestra vida. Que cuando uno la obedece, empezamos a ser afectados por las bendiciones de Dios. Eso dice, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, después lo podríamos leer también, que habla de la importancia de obedecer, ¿no? Cuando uno obedece a Dios, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones si obedeciere la voz de Jehová tu Dios, dice la palabra. La obediencia es determinante para
para poder salir adelante en muchas oportunidades. Cecilia, ¿no? Sí. Si ella está en Dios, primero tenemos que entender, así como creímos el primer día, de que Él está con nosotros, porque Él está en nosotros y con nosotros, entender y aprender también de que Dios tiene el control. Me puede pasar a mí, habíamos hablado del tema de la mala noticia, Sí. nos puede pasar, no es que somos perfectos, nadie lo es, pero podemos tener diferente madurez. Tal cual. O diferente forma de tomar las cosas. Pero lo que digo es, si Dios dice que van bien, entonces quiere decir que nos van a pasar muchas cosas. Bastante, ¿sí? sí. Pero hay que estar tranquilo. Y quizás hoy queremos una respuesta y no la tenemos. No. Hay que ir como, yo qué sé, en el barco se quejaban porque Jesús estaba durmiendo. Yo le dije una vez, yo me acostaría al lado de Jesús. Cecilia, confía en Dios, quédate, si Dios está en el barco, quédate tranquilo que no se va a hundir. Dice Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Eso es lo bueno que tenemos los que conocemos a Dios. Los que no conocen a Dios ya se empiezan a buscar su fuerza, su modo, y el error que podemos hacer es una plata ahorrada, o yo tengo a fulano en un contacto, o tengo mi viejo siempre me decía, vos tenés que buscar contacto para conseguir laburo. Y está bien, pero siempre tiene que ser guiado a la voluntad de Dios. Tenemos que orar, y el orar hace que nosotros nos comuniquemos con Él, nos conectemos y esperar. Tal cual. Así como esperamos, yo me fui al médico y tengo que esperar sentado ahí, y espero porque sé que me va a hacer bien, por más que duela, ¿eh? No es que me dolió mi hojita, pero esperé. Lo que no saben, bueno, Sí. que no saben. Si ven Porque- alguna anomalía en Diego, en algún ojo, en alguno de los ojos, pero bueno, esperé, me dolió, pero resultó. tal cual. Y eso hace Dios también. Dios opera ahí esa situación y nosotros tenemos que confiar. Y ojo que duele, hay momentos Ojo. donde... Ojo que duele. Y ojo que duele, porque hay momentos donde cuando Dios empieza a tocar nuestro corazón, hay heridas que duelen. Esto ya lo venimos hablando, pero Dios tiene el poder de poder sanar, de restaurar, renovar, y a veces vale la pena esperar, vale la pena confiar. Hay que esperar, orar, leer. Tal Hay cual, que encontrar una palabra. tal Si cual. bueno, mi hija ¿cuánto tiene? 9, no sé, bueno, entre 9 y 10, no me acuerdo. 10 tiene. Diego, te comento que tiene 10 tu hija, igual que mi hijo mayor. Y hoy me decía, porque le invitaron a compartir una palabra. Y me decía, ¿puedo darla la otra vez? No, le digo, buscá, y ahí la largué. Buscá y hablar con Dios. Porque solamente Dios le va a dar la palabra. Por más que yo la puedo instruir, y buscó un pasaje, un hermoso pasaje que dice, dejar los niños venir a mí, ¿no? Porque el reino de los cielos es de tales, ¿no? Y habló de esa situación. Lo que digo es, esperar, orar, y también te desesperás porque vos decís, bueno, Dios no habla. Pero en el último minuto Dios le dio una palabra a Shekinah. Y buscar una palabra rema Claro. y apropiártela. Algo con respecto a lo que decía, es como una vez una persona viene y me dice, Juan, no consigo trabajo, le digo, pero ¿lo saliste a buscar? Y no salí, no, flaco, vos tenés que hacer un currículum, tenés que ponerte las pilas, ir bien presentado, ¿viste? Claro. Tener una buena manera, una buena predisposición. A veces pasa que queremos que Dios nos hable y no leemos la Biblia. Lo que pasa es que también, no. otra de las cosas que aprendimos en la desesperación habrá pasado es no decir todo sí. Tal cual. Y querés ser equilibrista y vos decís, bueno, contate llegar a fin de mes, sí, equilibrista, y Dios no te dijo ahí. Por eso hay que Claro. orar y esperar y que Dios te dé una palabra rema. Una palabra rema es una palabra que es una promesa que hay un montón que Dios te va a hablar específicamente. Tal cual. Porque quizás Dios te está hablando como a mí, quizás terca como yo. Y yo necesito que Dios me hable ahí, en esa palabra. Pero Dios le va a hablar. Por eso porque Dios es entendemos fiel. que Dios es soberano y que el hombre es responsable, Exacto. o sea, de los actos que hace. Pero entendemos de que Dios es soberano y está en control de todo. Por eso lo que decía Juan al principio, que estar en paz no es ausencia de guerra, sino que confiar en Dios en medio de las dificultades. Eso es paz, la paz verdadera de Dios. Exactamente. Sí, sí. Confiar en Dios. Tengo una pregunta acá. Bien, Vino muy preguntona el fax. vamos. el fax. ¿Qué rol cumple la obediencia en el camino de Cristo? Bueno, creo que lo dijimos dijimos recién. recién, Sí, así que 1-0. ¿Por qué una persona debería elegir vivir una vida con Cristo? Por lo que dijimos también recién. Tal cual. Porque las bendiciones están, porque primeramente tenemos vida eterna,
porque si hay una gran pregunta y aunque no te la hagas o no te la hicieron, ¿qué va a pasar después de después de la muerte? Con Cristo promete que vamos a tener una vida eterna. Yo voy a ver si ahí está creo que ahí está el punto, ¿no? Porque, como decíamos al principio, una persona no puede tener dificultades acá, está bien económicamente, anímicamente, tiene todo, no hace nada, feliz, claro. piensa que es feliz, pero el día que se muera no me hace acordar al hombre este que acumuló mucho, hizo granero más grande para acumular todo lo que tenía y al otro día vinieron a buscar su alma y le dijo, necio, ¿a dónde van a quedar todas las cosas que hiciste en todos estos años? Exacto. Tal cual. No poner en primer lugar eso. Tal cual. Nosotros venimos de pintar nuestra casa en esta cuarentena y no es que no amamos a Dios y estamos pintando y amamos la casa. No, también tenemos que ser responsables, como decía Gonzalo. Sí, que todo tiene su tiempo. La pared de mi casa chupaba la pintura, porque no claro. conocía. Desde la primera vez que era. De muchos años, ¿no? Disfrutaba la pintura, pero hay que ser responsable. Algo importante, bueno, recién lo dijimos también, el tema de la obediencia. Porque a veces terminamos siendo muy obedientes para las cosas malas y creemos que esa pseudo obediencia nos puede llevar a algún lugar. Por ejemplo, a mí me pasaba en mi vida sin Dios que yo no creía en la iglesia evangélica o en ninguna iglesia. Era el típico medio anarquista que estaba en contra del sistema, en contra de las instituciones. Y yo decía, yo no creo en esas. Yo no tenía problema con Dios, pero tenía problema con sus seguidores. ¿Viste? Es como que mi enojo era con ellos, porque, qué sé yo, había visto cosas a lo largo de mi vida y ellos me hacían tener esa postura. En un momento yo conocí a un Dios de amor que ahí, y conocí gente que me amó sin importar mi condición. Y obviamente que mi manera de pensar cambió, pero por muchos años fui muy obediente a algo que no era bueno y que no tenía relación con la verdad. Se me viene a la mente alguien, un personaje bíblico, Saulo. Saulo, para los que tal vez no conocen, lo pueden encontrar en Hechos capítulo 9, todo el relato de su conversión. Saulo era un judío, era un fariseo que estaba haciendo obediencia a las convicciones que él tenía arraigadas desde su niñez. Y él sentía que los seguidores de Jesús eran unos impostores y que Jesús era un impostor y que todo eso estaba mal y que eso estaba alterando el plan de Dios. Y en un momento se encontró y Jesús le dijo en el camino, lo hizo tirar del caballo, lo tiró del caballo y le dijo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Entonces se dio cuenta que él le estaba queriendo ser obediente a su religión, vamos a decir entre comillas, o a Dios, o sea, estaba queriendo ser obediente a Dios. Y no se daba, y su obediencia lo estaba llevando a rebelarse contra el Dios que él estaba obedeciendo. No sé si se entiende, sí, es muy profundo ese tema, porque a veces yo puedo estar siendo enemigo de Dios, pero yo me creo amigo de él. Entonces yo digo, no sé, porque cada tanto escucho una canción cristiana. Claro. Y eso es lo que vos podés llegar a interpretar y no tiene tal vez relación con la realidad. Tal vez Dios quiere otra cosa, una relación, o que nosotros seamos obedientes a cosas que verdaderamente muestren que somos de Él, no solamente una canción o una prédica, por ejemplo. Claro. Y eso es mucho más profundo. Claro. ¿Gonzalo, tenías? Sí, bueno, con respecto a lo que estabas hablando de la conversión de Saulo, que digo esto porque no dice la Biblia, no habla de un caballo que se cayó, pero todos especulan que fue un caballo. Pero en la Biblia no lo dice. En Hechos capítulo 9 no habla de un caballo. Dice que se cayeron todos al piso, pero no habla de un caballo. Bien. Pero suponemos que sí. A menos que había un avión, ¿viste? Bueno, él se convierte, ¿no? Y miren lo que él dice más adelante cuando le escribe la carta a los filipenses. En el capítulo 3, desde el versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más,
dice él, circuncidado al 8º día, o sea, era judío de los judíos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, o sea, él cumplía con los 10 mandamientos a rajatabla. Si decían, todo. Honra a tu padre y a tu madre, todo. Y él se sacaba una selfie con la familia. Claro. Ese era él. Todos los mandamientos, y él ya los tenía tildado todos los días. Ese era él. Y dice el versículo 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dice, o sea, toda la ley que él seguía a rajatabla, dice, la tengo por basura. Lo que él era, lo tenía por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo, dice. O sea, lo más importante para él era seguir conociendo a aquel que lo encontró en ese camino y tuvo un encuentro con él y le dio órdenes de lo que tenía que hacer. Claro, sí. Pero él dice que todo lo que él había aprendido desde chico lo tenía por basura. Para él no era nada, sino que él lo que quería es conocer cada vez más a Cristo. Bueno, en una de las cartas que él hace a la iglesia de Éfeso, le dice, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, ahí en 4:22 dice, despojados del viejo hombre. O sea, Saulo, luego Pablo, entendía que toda esa vida, si bien era hebreos de hebreos, no estaba verdaderamente ligada con el Dios que él creía. Y entendió, y yo creo que a todos nos ha pasado eso de entender de que tal vez nosotros creíamos en algo que en realidad no era. Tal vez hay alguien que nos está mirando del otro lado y dice, yo soy, no sé, católico, yo soy esto, o tal vez no soy nada, pero yo creo en Dios. Pero no sé si creo en el Dios de la Biblia, o no sé ni en qué Dios creo. Bueno, lo importante es entender de que nosotros no hay grises en nuestra fe. Lo que dijiste está buenísimo, bendito, me encantó. Porque nosotros podemos ser grises, pero... O sea, en Dios es blanco o es negro. Y tal vez dice la Biblia que el que no junta desparrama, el que no es conmigo contra mí es. Entonces no sea cosa que vos estás peleando con Dios, estás luchando con Dios y Dios te está diciendo, che, dale, seguime, servime, buscame, o sea, tengo algo para vos. Bueno, a mí me pasaba totalmente lo contrario a lo que era Juan, por ejemplo. Claro. A mí me decían, mirá, soy testigo de Jehová, ¿querés venir a estudiar? Vamos. Soy católico, ¿querés venir a la iglesia? Vamos. Y era así, o sea, me gustaba, pero Claro. quería hacer mi vida también. Claro, Era claro. como, bueno, por ahí es como que creía que mientras más religiones sigo, por ahí mejor para mí. Claro, alguna le voy a pegar. Pero no conocía al verdadero Dios. Claro. Yo creo que cuando Dios nos reveló su pacto de amor en la cruz, ahí vino un compromiso con Dios. Porque de repente un testigo de Jehová, que quizá hoy puede ser testigo de Jehová y es elegido para estar en el camino de Dios, hasta que no le sea revelado el sacrificio de Jesús, no va a tener un compromiso verdaderamente con Dios, ¿no? Cuando se viene esa revelación de compromiso, ahí podemos ser verdaderamente libres. Y es lo que te pasó a vos, es lo que nos pasó a todos, ¿no? Cuando se nos fue revelado de que Él murió, hizo un pacto en la cruz. Porque Cristo podía venir al mundo a vivir como Cristo, pero no morir. Iba a ser uno más. Por eso los judíos lo ven así. Bueno, eso Los esperaban judíos los lo ven- judíos. Claro, los judíos lo ven como un profeta. Están esperando al Mesías. Pero el Mesías viene. Digamos, no están errados. Pero ya viene diferente. Claro. No viene con amor como un cordero. O sea, no viene sin relación Si bien- con el pecado, como dice Exacto. Hebreos. Exacto, ya viene, perdón, dije que como el cordero. Él es el cordero. Lo que digo es que no viene como manso, sino que ya viene con juicio, ¿no? Y muchas veces la gente cree buscar a Dios o tener a Dios,
pero nosotros tenemos que orar para que les sea revelado el sacrificio de Jesús en las vidas. Aún podemos llenar templos y si la gente no le fue revelado que Cristo murió por ellos, y vos decís, ¿qué está diciendo? No, porque quizás no le es revelado. Y es que algunos lo rechazan por eso mismo. Y trabajan en las obras pensando que Dios lo va a amar más. O tienen temor de pecar y pecan, pero esconden el pecado porque creen que Dios lo va a dejar de amar. Por eso estaría bueno que orar también por eso, que les sea revelado eso, el sacrificio en la cruz. Leo algunos comentarios, dice Miguel Ducret. Sí es verdad, Juan Manuel, hay muchas religiones, las cuales no quiero dar nombre, que no quieren que sus adherentes lean las escrituras. Ellos alegan que se las debe comunicar otra persona, la cual es su líder, pero no quieren que haya libre lectura de las escrituras. Bueno, esto pasó hasta... Bueno, la reforma nació así, ¿no? No podía una persona común interpretar las escrituras. La Iglesia Católica tenía la Iglesia de Roma tenía la potestad de interpretar las escrituras. Y es ahí cuando nosotros la leemos, bueno, Lutero tuvo ese encuentro maravilloso y ahí nació todo el programa reformador. Cecilia de Corbalán dice, la verdad, muchas gracias, yo siempre creí que Dios, creí en Dios por muchas cosas que me pasaron y no le echo la culpa a Dios, sino a mí por apartarme. Bueno, Cecilia, mirá, obviamente Dios es culpable de amarnos, o sea, Él nos ama con amor eterno, por eso prolongó sobre nosotros sus misericordias, dice la Biblia. Esa palabra apartarme me toca a mí a veces. Creo que no es que viste que dice, está apartado, no. Yo creo que a veces nos vamos como alejando de la voluntad de Dios, de escuchar a Dios. Porque a veces asociamos al templo como que es el lugar, ¿viste? Y a veces nosotros podemos estar en un lugar físico y estar lejos de Dios. O pintar una figura, decir soy súper creyente y en realidad no. Entonces yo creo que es alejarme o no o acercarnos a su presencia. Yo creo que con solamente modificar eso y empezar a darle el lugar que se merece Dios en tu vida o en nuestra vida e incorporar todos los principios que Dios tiene para nosotros, con eso es más que suficiente para empezar a ver resultados en nuestra vida. Una buena noticia también, si ella está apartada de Dios, entender de que Dios no se aparta de ella. Tal cual. Vemos miles de pasajes que Él dice que Él dejaría las 99 sí, para ir a buscar. Así que estás en el camino correcto. Sí. Más de uno dice, ¿qué está diciendo? No, lo que veo es que de repente ella tiene un corazón contrito y está triste porque siente que se alejó de su papá. No está diciendo de que, ay, soy pecadora, ay, que me venga a buscar. No, ella cree que, de repente creemos de que Dios no nos va a venir a buscar y la palabra dice que Él a uno dejaría las 99 para irnos a buscar. Es que la Biblia nos dice que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. O sea, no hay nadie que sea justo. Por eso confiamos en Cristo, que Él murió por nosotros para que Dios ahora nos pueda ver de la misma manera que ve a Cristo. Aún que dice la Biblia, dice que Él está cerca del humilde, ¿no? Y así que por eso decía de que no haya una mala interpretación. Dice que Dios habita en lo alto y sublime, en la majestad, pero también habita en el corazón quebrantado y humilde y espíritu. Ya, así que están las condiciones como que Dios está con ella. Y Dios está porque es su promesa. Pasa que a veces por ahí, cuesta entenderlo. No sé si quizás somos nosotros que por ahí predicamos que como que muchas veces no tenemos que tener pecado, pero la realidad es que vamos a pecar todos los días. La diferencia es que podemos arrepentirnos, ir a Dios y Él nos perdona. Y muchas veces, o muchos, por ahí dicen que no, si estás con Dios no tenés que pecar, no tenés que tener pecado, ¿no? Me acuerdo una vez cuando habíamos hablado de esto en una célula que claro. Diego había dicho, bueno, voy a tratar de no pecar en un día y no sé, no duró ni 2 minutos, creo. Claro, porque el hecho de encerrarse no quiere decir que no peques. Tal cual. Sí, hablando. No, que la realidad es que todos, nosotros, todo el mundo peca todo el tiempo, pero
lo bueno es que tenemos la gracia de Dios que nos perdona y podemos ir a Él y Él puede limpiar nuestros pecados y volver a empezar. Mira, quizás estábamos hablando de hablar otras cosas, pero se extendió. Sí. Pero ya vemos que vamos a 50 y pico. Hoy se me rompió mi vaso preferido. Así que lo que está mirando mi esposa va a ver el vaso roto y ahí lo dejé, pensando que llego y se va a restaurar. Pero no, de una manera sobrenatural se va a restaurar ese vaso. Pero hoy se me rompió mi vaso. Si yo no veía el vaso, porque es mi preferido, y se me rompió la mitad, si de alguna manera, si yo busco la forma de tomar la mitad y pongo agua ahí, limpiándolo todo, podría tomar. Y así estamos nosotros sin Cristo. Sin Dios estamos así, estamos con un vaso roto. Creemos que estamos bien, pero estamos rotos. Y de una manera tiene que haber un milagro. Me voy al lugar y me compro otro. Hoy está esa posibilidad. Pero Dios no es que busca a otra persona. Dios te va a restaurar a vos y te vuelve al modelo original, ¿no? Y esto pasa así también, ¿no? De lo que hablamos con esta chica que no me acuerdo el nombre. Corbalán, Cecilia. Que eso es lo bueno, que nosotros éramos vasos rotos y Dios nos transforma. Y quizás muchas veces se va a romper, pero Dios nos va a volver a transformar, porque es la misericordia y la gracia de Dios. Lo que yo le podría decir a ella es si cuando nos quemamos, ¿es bueno? No, no es bueno. El tema es cuando ya perdés la sensibilidad. Los que tienen COVID pierden el olfato. Imagínense espiritualmente si perdemos el olfato. Por eso se les recomienda, los pastores recomiendan no pecar. Porque cuando pierden el olfato espiritualmente, después ya lo hacen y ya la mente ya está cauterizada. Ya lo hacen por deporte y creen que nadie los ve. Por eso no hay que practicar el pecado. Pero como lo vemos acá, en un corazón contrito, le podría decir, no le estoy diciendo pecar, pero el día que pierdas la sensibilidad, ahí preocupate. El día que pierdas la sensibilidad de que pongas la mano en el fuego y no sientas nada, ahí preocupate. Si hoy pecamos y nos preocupamos y creemos de que Dios se nos alejó y, uy Señor, te entrego, no sé, como dijo el Señor, ¿no? Te entrego mi espíritu, Señor, y quiero morir. Quédate tranquilo porque eso indica, o son indicadores de que todavía tenemos un corazón que queremos parecernos a Dios. ¿Sí? Y esa podría yo reflexionar o decir, eso es una vida alejada sin Dios. La vida alejada sin Dios es que quiere, pero no sabe cómo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, pero a la vez que se equivoca, Dios mismo le va a ir avisando. Por eso, por más que nosotros recomendemos de que no pequen, y van a pecar, y van a caer 1000 veces. Sí. Pero sigan intentando en Cristo, porque es el único que lo puede transformar o que puede renovar nuestras mentes. Igual hay cambios que son como muy, muy obvios que tenemos que hacer, qué sé yo, si sabíamos que la mentira nos llevaba siempre a estar tropezándonos, o sea, el que mentía no mienta más, dice la Biblia, no sé, el que adulteraba, a ver, si vos tenés vivir una vida desordenada en tu sexualidad también está mal, si engañar a tu esposa está mal, o sea, robar está mal, o sea, hay un montón de cosas muy básicas. No es que Dios nos pide algo imposible, ¿me entendés? Nos pide cosas que nos van a traer, o sea, son mejoras que van a mejorar nuestra calidad de vida. Después está la parte más sentimental nuestra, que somos enojones, que reaccionamos rápido, que a veces, no sé, tenemos reacciones que no son buenas. Eso sí hay que irlo trabajando y obviamente son cosas que se van trabajando con el tiempo. Pero con lo que decís, Diego, de lo de la sensibilidad, se me vino el versículo y ya vamos a ir cerrando, ya creo que estamos en tiempo, no vemos muchos comentarios. Acá dice Sara, dice, Dios nos perdona siempre que reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón. Es importante, porque si no digo, bueno, hago lo que me manda y total Dios me perdona, es como que Dios tiene la obligación, le tiene que llegar el mail de que pecamos hoy. Bueno, te perdono. No, nos perdona cuando nosotros vamos a Dios con arrepentimiento. Y eso trae crecimiento. Tal cual. Imagínate si tendríamos que pagar un dinero por cruzar en rojo. No, sí, lo pagamos, ¿no? Sí, creo que se llama infracción. Infracción bueno, de tránsito. Si tenemos que pagar de repente porque hacemos a nuestras esposas.
Claro. O nuestras esposas. Ellas que nos maltratan. Que nos maltratan y tendrían que pagar un dinero extra, ¿eh? Sí. Y ahí no podemos comprar. Gonza, vos estarías lleno de plata, ¿no? Porque Gonza, Pobre, me he maltratado en algo. Porque mi esposa es bajada, es un ángel. No, la mía yo estaría lleno de plata. Pero bueno, hay también, digamos que hay distintos tipos de personas, ¿no? Están los que, como decíamos la otra vez, los que pudieron de un momento a otro dejar todo, Claro. los que luchan todos los días, como hablamos la otra vez, quizá con diferentes tipos de pecado, Claro. y los que, preocupate, como decía Diego, cuando ya no tengas sensibilidad y no te moleste ya pecar y hacerlo, sino que tenemos que estar, digamos, de una manera, no me sale la palabra, pero si nosotros no estamos conectados con Dios, si no, como decía Juan al principio, si no leemos la Biblia, ¿cómo queremos que Dios nos hable? Dios no nos puede hablar si nosotros no leemos la Biblia. O sea, Dios nos va a hablar a través de la Biblia, no es que va a bajar una voz del cielo y nos va a decir, no hagas eso. No, tu conciencia sabe que no lo tiene que hacer. Pero como dije alguna vez, la conciencia habla poco, solamente sabe decir bien hecho o mal hecho, nada más. Pero cada uno sabe cuando está luchando contra diferentes cosas y cuando lo hace porque lo hace y listo. Y a veces la conciencia habla cuando el hecho ya fue consumado. También. Porque a mí me pasa que, no sé, cuando tratamos temas de adicciones o cualquier otro tipo de tema, y cuando ya consumí es donde, ¿por qué lo hice? O cuando hice esto, ¿por qué lo hice? Entonces a veces también es peligroso confiarnos en eso. Cuando hablábamos de la sensibilidad me acordaba del relato que está en Juan capítulo 8, cuando habla de y recibiréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice que al principio había un tumulto de judíos que habían creído en él, que habían creído en Jesús. Y el Señor le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la segunda parte del relato, ellos dicen, pero nosotros somos linaje de Abraham, o sea, somos el pueblo elegido. Claro. Nosotros nunca fuimos esclavos de nadie, o sea, se olvidaron miles de años de historia, o sea, Egipto, no sé, los babilónicos, los persas, o sea, y sin ir más lejos estaban bajo el dominio romano, que lo único, Roma les mejoró las rutas, todo, pero ellos no tenían potestad sobre sus cosas, o sea, está bien, los romanos le hicieron el templo, todo, pero había muchas cosas, ellos seguían siendo esclavos, por eso tenían que pagar tributo al César. Entonces ellos dicen, nosotros no somos esclavos de nadie, como que yo no tengo ningún problema, o sea, no necesito que vos me hagas libre. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado, o sea, Jesús le estaba hablando de otra cosa, y saltó la ficha de que ellos se sentían como más importantes. Y a veces nosotros no queremos reconocer nuestros pecados, por eso a veces no podemos obedecer a Dios, porque no reconocemos en dónde estamos fallando. Claro. Por eso es importante hoy, y Jesús dice a lo último, en el 36, dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A ver, yo puedo ser libre del pecado de otra manera, y no, vos podés dejar prácticas, no sé, hago terapia para dejar, no sé, las adicciones, hago terapia para recomponer mi matrimonio, o sea, vos hacés cosas que puedes hacer cosas que te pueden mejorar, pero el pecado, el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo, y es el único que puede darnos una libertad verdadera, completa, y es importante. Hoy yo le animo a todas las personas que están del otro lado, a todas las personas que están conectados, si nos estás viendo, tal vez no estás metido en el enlace, pero nos estás viendo desde Facebook, que hoy te acerques a Dios, que no digas, bueno, en algún momento voy a probar, no, acércate a Dios, o sea, hoy es el momento. Sí, quizás, tal vez, quizás la mala interpretación y aún nosotros mismos habremos hablado de Jesús o de Dios como un Dios que juzga, que sí es verdad, pero sí hoy Él tiene resuelto el tema del pecado.
Porque si no resolvemos el tema del pecado, sí vamos a entrar en un juicio y no podemos tener la vida eterna. ¿Qué es lo que quiero decir? De que Dios no es que discrimina el pecado, este sí, este no, sino que Dios ama a las personas que se acercan a Él, si bien Él las busca, ¿no? Pero lo que quiero decir también es que en este tiempo nosotros debemos ser más audible o más sensible y acercarse a Dios. Te lo voy a decir más directo. Dios perdona al violador, Dios perdona al asesino, Dios perdona al que tiene malos hábitos, Dios perdona no solamente al adicto, sí, Dios también perdona a aquel, al asesino, quizá que quitó a algún ser familiar tuyo, lo perdona Dios. Pero siempre y cuando, como dijo la hermana y como dice la Biblia, todo aquel que se arrepiente, todo aquel de un corazón. Por eso vemos en las iglesias o aquellos que están en el camino del Evangelio, de que son personas que no fueron perfectas. Y ahí te tienes que dar cuenta que Dios no busca gente perfecta, sino que Dios de alguna manera perfecciona, lo hace madurar y lo hace crecer para llegar a la perfección. Sí, el Evangelio es animar también, porque de repente hay muchas personas que no tienen una solución al pecado y Dios la tiene por medio de Cristo. Hablando del tema ¿no? ¿Qué pasa con la gente que no conoce a Dios? Y bueno, una de las cosas es esa, de que este Dios, poniendo las cosas como son, de que es un Dios de amor, sí, que es un Dios de juicio, sí, pero Él te justifica para que cuando vos vayas a salir del juicio, Él pueda decir, yo pagué la deuda por Él. Siempre y cuando lo aceptás a Cristo. No aceptes la modalidad, quizás tal vez dicen, no, pero no quiero vestirme así o ponerme bajo la iglesia de tal. No, la realidad es que tenés que tener un encuentro con Dios. ¿Y cómo se hace un encuentro con Dios? Y en búsqueda, y tener un corazón sensible a lo que Él te va a pedir, porque es un compromiso. Es que a veces uno mismo, que no conoce a Cristo, piensa que por hacer buenas obras quizá ya es justificado. Exacto. Y Isaías dice que todas nuestras justicias delante de Dios son como un trapo de inmundicia. O sea, no sirven para nada, porque solamente es reconociendo el sacrificio de Cristo que nosotros podemos ser justificados. Y más de uno dice, sí. ¿no? Porque es verdad, porque muchas cosas no podemos hacer tantas cosas buenas para Dios si somos personas malas. Tal cual, tal cual. Así que bueno, le damos gracias a Dios por este programa, esperemos haber contestado algunas de sus inquietudes. Así que bueno, pueden utilizar este medio también para darnos, que nos den algunas recomendaciones de qué tipo de programa o qué temas les gustaría que estemos tocando semana a semana. Obviamente siempre estamos abiertos a escuchar la opinión de las personas del otro lado. Hay un comentario que dice, me encanta Mesa de Tres, gracias por estar ahí, Dios los bendiga hermanos. Sara nos dice, y Juan Carlos López dice, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Excelente palabra. Así que bueno, creo que estamos con el tema de hoy. ¿Alguien quiere agregar algo? No, ¿estamos? Que compartan el programa. Compartan, pueden compartir este programa o ahora que terminamos. Viste, cuando estamos enojados decir no comparto. Claro, no, por favor, compartan. Usted comparta. Si quieren pueden terminar este programa e iniciar un video en grupo y lo pueden poner en sus contactos para que otra persona pueda ver la repetición también. Así que bueno, que Dios los bendiga a todos y nos vemos la semana que viene, martes a las 6 de la tarde por nuestra página de Facebook. Chao.